Vivimos en un planeta rebosante de vida. Desde su origen hasta la actualidad, la vida ha colonizado todos los rincones de nuestro mundo. ¿Por qué ha ocurrido esto? Estudiar el origen de la vida y su evolución, no solo en la Tierra, sino en todo el universo, es una tarea muy compleja de la que se encarga una ciencia, la astrobiología. Los astrobiólogos buscan resolver el mayor misterio ocurrido en la historia de nuestro planeta: la vida. ¿Cómo determinados compuestos químicos se transformaron en algo vivo? ¿Fue un hecho extraordinario o parte de un proceso natural en la evolución química del universo? De ser así, ¿la vida se abrirá camino una y otra vez si se dan las condiciones adecuadas? Tratar de responder a estas preguntas nos llevará a visitar algunos de los centros astrobiológicos más importantes del mundo. Lugares realmente extraños de nuestro planeta. Muy extraños. E incluso de otros planetas. En nuestro viaje de 4.500 millones de años al pasado, trataremos de descubrir qué extraños procesos ocurrieron en la Tierra para que un buen puñado de seres vivos estemos hoy aquí. ¿Somos el único planeta habitado? Lo que parece demasiada casualidad, ¿O el universo estará lleno de vida por todas partes? y dado que el universo es infinito, esto supondría infinidad de vida. La investigación está en marcha. Algún día, la astrobiología encontrará las respuestas. Si considerásemos el misterio del origen de la vida como un asesinato sin resolver, ahora mismo estaríamos en la escena del crimen. Si esto no fuera suficiente, casi todas las rocas de la corteza terrestre presentes hace 4.000 millones de años, y con ellas las pistas que contenían, se han hundido en las profundidades por la acción de la tectónica de placas. Allí, el calor del manto de la Tierra ha fundido los materiales y los ha vuelto a expulsar en un proceso de cientos de millones de años que se ha repetido una y otra vez. Si la Tierra fuera un asesino eliminando pruebas, podríamos decir que ha hecho un trabajo a conciencia. Claro que le hemos dado tiempo de sobra para hacerlo. Si queremos descubrir cómo empezó la vida en la Tierra, necesitamos los mejores investigadores. Pero este caso es tan complejo que para resolverlo nuestros detectives deben ser expertos en una gran cantidad de materias. Expertos en química para lograr entender cómo la química dio paso a la biología, pero también biólogos para entender su evolución. Deben ser capaces de buscar huellas, aunque esto es tarea de un paleontólogo, y cómo buscarlas, lo que implica conocer los procesos geológicos de la Tierra. Vale, geólogo también. Y cómo se formó nuestro planeta. Astrofísicos. Hay demasiadas ciencias implicadas en este caso. Y todas se coordinan en una sola ciencia, una superciencia llamada astrobiología. En el año 1998 aparece oficialmente la astrobiología con la creación del Instituto Astrobiológico de la NASA. Un año después se inaugura el CAB, el Centro de Astrobiología de Madrid, uno de los más importantes a nivel internacional. La importancia de los astrobiólogos es enorme, porque ¿cuántos trabajos tienen como objetivo nada más y nada menos descubrir el origen de la vida? La astrobiología estudia el origen de la vida, estudia cómo evolucionó al comienzo y estudia cómo se ha diversificado en la Tierra. Pero también estudia lo que pueden ser a día de hoy rastros de química prebiótica o de vida en el sistema solar. Y también plantea la búsqueda de condiciones de habitabilidad interesantes para la vida en exoplanetas, es decir, en todos esos lugares del universo donde las condiciones podrían permitir que apareciera la vida.
Es una disciplina que va de lo biológico a lo planetario y termina en lo cósmico. Es decir, para que nos hagamos una idea, la astrobiología es una superciencia. En la actualidad, cientos de científicos trabajan en astrobiología en todo el mundo. Su objetivo no solo es descubrir cómo se originó la vida en la Tierra, sino también si ésta puede haber surgido en otros muchos lugares del universo. Juan Ángel, pero mójate. ¿En un planeta con condiciones similares a la Tierra encontraremos vida, sí o no? Es que me haces unas preguntas. Como científicos consideramos que si en un entorno tú encuentras que todo es muy parecido a la Tierra, las hipótesis científicas te van a conducir a que plantees que habrá vida también. Otra cosa es que luego realmente el entorno la tenga. La vida surgió a partir de la interacción de compuestos inorgánicos que reaccionaron en presencia de agua por la acción de una fuente de energía para formar moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas son el constituyente más simple de la vida. A lo largo de millones de años, esas moléculas se fueron haciendo más y más complejas, dando lugar a la aparición de los primeros microorganismos. Tenemos delante de nosotros la vida. Tenemos delante de nosotros el resultado del ensamblado de moléculas simples que han terminado dando lugar a las moléculas complejas que son la vida. La información que nos falta por conocer, y es el quid de la cuestión, es de qué manera esas piezas simples que tú sabes que forman parte de las complejas se han ensamblado. Los seres vivos estamos formados por una enorme cantidad y variedad de moléculas orgánicas. Con ellas construimos nuestras estructuras y obtenemos energía para los procesos vitales, pero por sí mismas no son seres vivos. Con algunas de ellas se forma el ADN o las proteínas, pero ni el ADN ni las proteínas son algo vivo tampoco. Saber qué nivel de complejidad e interacción deben alcanzar estos compuestos orgánicos para considerarlos vida es imprescindible si queremos entender cómo pudo surgir. Ahora mismo la vida de la Tierra es información para sintetizar unas proteínas que llevan a cabo un metabolismo, es decir, una transformación de la energía del mundo externo en energía aprovechable por nosotros, y es además compartimento. Entonces decimos, en la vida terrestre, información, ADN, el compartimento, las células, y metabolismo, lo llevan a cabo las proteínas. En la química prebiótica, la química previa a la vida, las moléculas orgánicas tuvieron que ir conformando cada uno de estos componentes esenciales que definen la vida: el metabolismo, la información genética y la membrana celular. Fue un proceso a lo largo de millones de años, en los que la Tierra tuvo que reunir una serie de condiciones que lo hicieran posible. Las condiciones que creemos que son imprescindibles para la vida son una fuente de elementos químicos que permitan que se creen las moléculas biológicas, es obvio, una fuente de energía y luego un solvente. Y hoy por hoy, pues, los científicos estamos bastante de acuerdo en que el mejor solvente es el agua líquida, no solo porque permite llevar a cabo las reacciones del metabolismo de una forma muy eficiente, sino también porque es un termorregulador fantástico. En 1953, un joven científico llamado Stanley Miller diseñó un experimento para tratar de crear moléculas orgánicas a partir de materia inerte. Miller utilizó los tres elementos considerados esenciales para la emergencia de la vida: agua, una fuente de energía y una serie de compuestos químicos que creía presentes en la atmósfera de la Tierra primitiva. A partir de esa atmósfera y descargas eléctricas y simulando las condiciones del ciclo terrestre del agua, de procesos de evaporación, condensación, Miller descubre que se forman algunos de los aminoácidos que forman parte de las proteínas. Este experimento genera todo un área de conocimientos que es conocida como química prebiótica, que lo que hace es explorar condiciones que a partir de moléculas muy sencillas con un átomo de carbono es capaz de generar una complejidad molecular mucho mayor. Marta Bermejo trabaja en el Laboratorio de Química Prebiótica.
Aquí realiza experimentos tipo Miller, centrándose en las interfaces acuosas entre el hielo y el agua líquida, o en las microgotas en suspensión. En todos los casos, una química simple produce fácilmente gran cantidad de moléculas orgánicas complejas. Parece que fueran cuales fuesen las condiciones de la Tierra primitiva, la vida tuvo abundante materia prima para ponerse en marcha. En el experimento de Miller original encontrábamos aminoácidos que forman parte de las proteínas, y en esos experimentos con hielo de agua y agua líquida se formaban mayoritariamente hidrocarburos policíclicos aromáticos. Esto es donde se encuentra a nivel natural y a nivel astrobiológico que nos es interesante, en el espacio, en el medio interestelar. Aún nos quedan por comprender muchos de los pasos que la química dio hacia la vida, pero hemos hecho grandes avances. Ahora sabemos que las moléculas orgánicas están en todas partes y se crean fácilmente. Están en el espacio, en los discos donde se forman los planetas, en los cometas y asteroides, hasta en Marte. Life is just chemistry. It's the organization, a complex organization of a few, after all, a relatively small molecule. But it's chemistry. And chemistry is everywhere in the universe. A pesar de su complejidad, el 98% de la materia viva está formada tan solo por 6 elementos químicos. Estos se conocen por el acrónimo CHONSP: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. De todos ellos, el carbono es la estrella de la película. Life on Earth is based on carbon. The reason for that is simply is physics. Carbon is an electronic structure such that it can form long chain of molecules, which of course are necessary for life, because with just 2 atoms in a molecule, you cannot vary too much and you cannot do much. So it must be carbon. El carbono es capaz de unirse con una gran cantidad de elementos y consigo mismo para formar moléculas enormes y complejas. Así que es el único capaz de abastecer a un organismo de la química que necesita para su supervivencia. La química de la vida es la química del carbono. Resulta difícil imaginar que, si existe en otros mundos, utilice un elemento diferente. Fuera de la Tierra, en el espacio, se han detectado más de 200 moléculas en el medio interestelar, y en esa química el 75% de las moléculas que encontramos son basadas en carbono. Muchas de ellas son orgánicas complejas como las que tenemos aquí en la Tierra. En el espacio interestelar existen lugares donde la materia se concentra para dar lugar a la formación de estrellas. Estas nubes están compuestas por gas y polvo. En la superficie de estos granos de polvo, la radiación cósmica provoca una química muy activa que forma moléculas simples. Si miramos el cielo por la noche a simple vista, hay muchas regiones de la Vía Láctea donde parece que no hay estrellas y parece que no hay nada, ¿no? Pues estas regiones oscuras son las nubes moleculares, que es donde se forman las estrellas. Allí, dependiendo un poco de la fase de formación de la estrella, podemos encontrar una química u otra, ¿no? Durante la fase fría de colapso primero, las moléculas más sencillas han ido adheriendo a los granos de polvo, han podido reaccionar este tipo de moléculas, y después, cuando la protoestrella está ya calentando el medio, este material es evaporado otra vez a la fase gaseosa, y ahí encontramos muchas moléculas prebióticas y muchas moléculas orgánicas. Estas mismas moléculas después van a estar en los inicios de la formación de los sistemas planetarios. Se han detectado decenas de moléculas orgánicas diferentes en el espacio interestelar. Todo parece indicar que la misma química tiene lugar en todas partes en el universo. Pero aunque la química sea la misma, las condiciones del espacio son muy diferentes a las de nuestro planeta.
here on Earth, although it doesn't look like, but in every centimeter, cubic centimeter, we have like 10 to the 19, so with 19 molecules of nitrogen that we breathe. In space, we talk about 1,000 of these molecules in the same cubic centimeter. So there is really very, very little densities. And this is why also reactive species that on Earth basically have very short life, in space they can thrive and stay there for a long time. Paola Caselli dirige en Garching, Alemania, el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre. Aquí tratan de recrear en el laboratorio las condiciones de estas nubes interestelares de gas y polvo, con baja densidad y temperaturas de menos 263 grados centígrados. We have to understand what are the conditions in space and then try to recreate them. It has been difficult, but it's also interesting that some of the molecules that are so reactive first been detected in space and then, say, seen in the laboratories on Earth. Además de moléculas orgánicas, la química forma con mucha facilidad otra molécula esencial: agua. Estas nubes son como un gran supermercado con todos los ingredientes necesarios para la vida. When we look at these clouds in our galaxy, we are actually looking at the raw ingredients. It's like making, a soup, but and you need to know which are the ingredients, and this is what we are doing. We are really looking at the very small, tiny components of these clouds, so that at some point they will gather together, make a star, and then make planets, also contain molecules and other elements that are important for living beings. So everything is out there. Todo lo que la vida necesita está ahí fuera. Pero solo los avances tecnológicos de los últimos años nos han permitido verlo. En apenas 3 décadas hemos pasado de suponer la existencia de planetas alrededor de otras estrellas a descubrir miles de ellos. No solo eso, también comprendemos mejor cómo se forman con el nacimiento de cada estrella. Con el interferómetro ALMA empezamos a poder observar este tipo de imágenes muy impactantes, donde se ve los discos protoplanetarios ya, donde se está produciendo la formación de planetas, y los anillos, ¿no?, que se están formando, que parece que son huecos, ¿no?, en este disco polvoriento, y estos anillos se piensa que se está formando un planeta que ya está empezando a orbitar también alrededor de la estrella central. Las moléculas orgánicas no solo son capaces de sobrevivir en estos discos de formación planetaria, sino que proliferan, siendo mucho más abundantes aquí que en las nubes interestelares. Lo que es importante decir es que en todas las regiones de formación estelar encontramos una química muy parecida. Tenemos un gran número de observaciones, ¿no?, y eso nos está diciendo que nuestro sistema solar también se formó de esa misma manera y que el material primigenio que había en nuestro sistema solar era ese. Nuestro sistema solar se formó hace casi 4.600 millones de años. Sería fantástico que pudiéramos viajar atrás en el tiempo y estudiar qué compuestos estuvieron presentes en el origen. Aunque bien pensado, quizá ya lo hayamos hecho. El 2 de marzo de 2004, el satélite Rosetta comenzó un viaje de 7.900 millones de kilómetros hacia el pasado. Su destino era el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Churi para los amigos. Los cometas y los asteroides son los fragmentos que se quedaron después de la formación de los planetas flotando en el espacio. La diferencia entre un cometa y asteroide es que un asteroide es una roca, hecho de metal, hecho de tierra, y un cometa es un bloque de hielo y polvo orgánico. Rosetta viajó 10 años al encuentro de Chury para acompañarlo después en su órbita alrededor del Sol.
Rosetta estaba dentro de esa bola de gas y polvo alrededor del cometa, estudiándolo con 17 instrumentos. Uno de los más importantes se llama Rosina. Y Rosina, con el olor de los gases, puede identificar los gases más importantes para la vida. Rosetta, de alguna manera, ha olido los gases esenciales para la vida. Sí, ha olido y huele mal. Huele mal, la vida siempre huele mal. Pero no, es así, ha encontrado muchísimos tipos de gases atrapados dentro del hielo y es lo que ha hecho Rosetta, es estudiarlos en comparación con lo que vemos aquí en la Tierra y ver si hay algo un link que conecta cometas con la vida que tenemos en la Tierra. Y por supuesto hemos encontrado ese link. Lawrence O'Rourke es uno de los coordinadores científicos de Rosetta, junto a Michael Coopers. Gracias al estudio de los datos, hoy sabemos que el 40% de la masa de Chury es materia orgánica y que en sus capas más profundas existen moléculas más antiguas que el propio sistema solar. Se han encontrado moléculas que ya se han formado en la nube interestelar o protosolar que fue el origen del Sol y del sistema solar. Así, algunos son más viejos que el sistema solar mismo. Una pregunta clave es hasta qué punto los ingredientes de la vida de la Tierra se han traído desde afuera. Se encuentran muchas moléculas orgánicas en el cometa y también hay la posibilidad que una parte de esto ha venido desde afuera. Después, los aminoácidos y las moléculas más complejos probablemente se han formado en la Tierra porque necesitan también la presencia de agua líquida. A lo largo de cientos de millones de años, infinidad de asteroides impactaron en los planetas de nuestro sistema solar, trayendo con ellos gran cantidad de moléculas orgánicas. Aunque con una intensidad mucho más baja, ese proceso continúa hoy en día. Cada año más de 500.000 de meteoroides caen en la Tierra. Por fortuna, la mayoría se desintegra al atravesar la atmósfera, lo que da para pedir muchos deseos. Los que no lo hacen ofrecen una buena oportunidad para su estudio, pero presentan un problema. The problem with the study of the meteorites, which are basically asteroids that we collect on Earth, is that while they enter in the atmosphere, they suffer from some contamination, and when they touch the ground, they can get oxidized and things like that. So, although the interior of the meteorite is more or less preserved, it's not representative of the whole asteroid composition. Julia de León forma parte de la misión de la NASA OSIRIS-REx, que traerá a la Tierra muestras recogidas de la superficie del asteroide Bennu. It will collect material from its surface. It will bring this material back to Earth. So we can study not only the material of the surface of the asteroid in the laboratory, but we can study how processes like what we call space weathering, which is basically the solar radiation impacting on the surface of the asteroid, the bombardment of micrometeorites on the surface of the asteroid, the cosmic rays and all the energetic particles from the solar wind. These primitive asteroids are composed by carbon compounds and organics, complex organics. So it is interesting because it is searching for the origin of life. Los cometas y los asteroides no solo aportaron material orgánico a la Tierra, también trajeron con ellos otro componente esencial para la vida: el agua. Esto que tengo aquí en mi mano es un meteorito. Esta roca tiene más de 4.500 millones de años. Los meteoritos son lo más parecido a los planetesimales, a partir de los cuales se formó la Tierra, el agua e incluso nosotros mismos. Nuestro sistema solar antes era una nebulosa solar muy primigenia. El 99,9% de toda la masa se concentró en el centro, en el Sol,
pero alrededor del Sol quedó girando lo que se llama un disco acrecional, un disco formado por polvo y gas. Ese polvo y gas fue uniéndose poco a poco y formando objetos cada vez de mayor tamaño. Objetos que pueden ser asteroides, planetas enanos, lunas o planetas como el nuestro, planetas terrestres o de tipo telúrico. Por eso los meteoritos son interesantísimos, porque son los testigos más antiguos de cómo era esa materia primigenia a partir de la cual se formó todo lo que tenemos en la Tierra. Todos los ingredientes que existen en nuestro planeta, incluidos nosotros como seres vivos, proceden de los meteoritos. Durante mucho tiempo se pensó que el agua fue aportada por el impacto masivo de cometas y asteroides hace 3.800 millones de años, durante una época conocida como el bombardeo intenso tardío. Hay indicios mineralógicos que nos indican que ya había agua antes de que se produjera ese bombardeo meteorítico. Pero todos los ingredientes a partir de los cuales se formó el planeta, incluido el agua, vinieron de los meteoritos. Es decir, que al menos ha habido dos grandes fases. Una fase primigenia inicial de acreción de planetesimales, que ya venía con agua, y luego una fase posterior, hace 3.800 millones de años, que enriqueció y volatilizó la corteza primitiva, formando la atmósfera tan importante para la habitabilidad. Así que el agua ya estaba presente en épocas muy tempranas. La Tierra primitiva contaba con todos los ingredientes para que la vida pudiera comenzar. El agua es fundamental para la vida. Mucha gente no es consciente de que aquí en la Tierra nosotros vemos el agua en los tres estados, como vapor, como líquido y como hielo, pero el hielo es un mineral. Cuando nosotros nacemos y somos bebés somos un 80% de agua, somos realmente un mineral líquido con otros ingredientes. De alguna forma somos una prolongación geológica o mineralógica de la Tierra. Fueran cuales fuesen las condiciones de la joven Tierra primitiva, lo cierto es que sin agua líquida nada de esto podría haber ocurrido. La Tierra en un comienzo debía ser un lugar bastante inhóspito. No habría atmósfera, no habría hidrosfera, habría un continuo bombardeo de meteoritos y de cometas y la superficie sería un mar de magma. Cuando empieza a descender un poco la temperatura de la superficie, los gases que va emitiendo los volcanes empiezan a poder condensarse y se empieza a formar una primera hidrosfera. En zonas de la corteza oceánica que se empezaba a formar por debajo del agua, empezaron a surgir algo que hoy se conoce como son las chimeneas negras. Estas fuentes hidrotermales submarinas emiten fluidos a muy alta temperatura, cargados de gran cantidad de metales. En este escenario es donde aparecen las primeras señales de microorganismos, bacterias que obtenían energía a través de la oxidación del hierro. En ese proceso de oxidación precipitaban el hierro alrededor de su materia orgánica y hoy podemos encontrar vestigios de esos filamentos de esas bacterias en rocas que aparecen en Canadá de entre unos 3.800 y 4.200 millones de años, que hasta ahora son los vestigios más antiguos de vida. Hace 540 millones de años todo esto era el fondo de un gran océano. Aquí es fácil encontrar las huellas dejadas por uno de los principales acontecimientos en la evolución de la vida de nuestro planeta: la aparición de los primeros organismos pluricelulares. De repente, hace 542 millones de años, hay una explosión de vida que hace que un montón de grupos muy diversos, muy variados, empiecen a aparecer y empiecen a evolucionar. Y de ahí, oye, de esta explosión del Cámbrico aparecen animales que yo creo que todo el mundo conoce, como los crustáceos, las esponjas de mar y los trilobites. Algunos de los genes que tenemos en nuestro ADN también formaban parte del ADN de este pequeño animal. Estos genes universales, comunes en todos los seres vivos presentes y pasados, nos ayudan a retroceder en el árbol de la vida en busca de un origen común. Un organismo cuyas características estaban definidas por estos genes ancestrales.
Luca, el último antepasado común de todos los seres vivos. ¿Podemos encontrar a Luca por ahí fosilizado? Pues Luca no podemos encontrarlo porque es tan primitivo que no tenemos restos de él. Pero sí que podemos hacer una cosa y es buscar en la genética de gran cantidad de grupos actuales, mapear, hacer mapas de su genoma y ver cuáles son los genes que tenemos en común desde una bacteria hasta un ser humano. Y entonces se han dado cuenta de que habría como 355, 500 genes que son los que han dado lugar a todo lo que tenemos hoy en día. Y esos 355, 500 genes son los que tendría Luca. La vida no surgió con Luca. Muchos seres vivos lo precedieron, pero él fue nuestro último antepasado común, a partir del cual la vida se separó en 3 dominios. Estamos hablando de un organismo que vivió aproximadamente hace 4.000 millones de años y además sabemos que vivió seguramente en una zona termófila, eran termófilos, es decir, al lado de una caldera submarina donde había mucho calor. Un procariota muy primitivo, un tipo de celulita pero mucho más sencilla que las actuales, pero que quizá ese ancestro pudiera ser el antepasado común a el dominio arqueas, bacterias y eucariotas, que son los 3 grandes dominios de la vida en la Tierra hoy en día. Durante cientos, incluso miles de millones de años, las condiciones de nuestro planeta fueron inhóspitas para nosotros. Pero no para la vida. Sin embargo, cuando pensamos en vida en otros lugares, siempre imaginamos planetas con unas condiciones muy parecidas al nuestro. El concepto de habitabilidad, que es fundamental en astrobiología, habla de es una zona en la cual las condiciones de los planetas en relación a la estrella permiten que haya agua líquida en la superficie. La gran revolución en astrobiología ha sido descubrir que hay vida en el subsuelo. Es decir, lo que llamamos la biosfera oscura, que la desconocemos, sabemos muy poco, no sabemos qué alcance tiene, pero una vez que se descubre que hay vida en el subsuelo, pues obviamente no necesitamos agua líquida en la superficie. Por lo tanto, creemos que ese concepto hay que ampliarlo y eso amplía mucho la posibilidad de vida en el universo. Bajo nuestros pies, a kilómetros de profundidad, sin oxígeno ni luz solar, la vida bulle. Estos microorganismos capaces de colonizar lugares muy diferentes de los que consideramos habitables son los extremófilos. Y no solo se encuentran bajo tierra. El abuelo Darwin, haciendo observaciones de muestras de salinas en Argentina, predijo que si había vida en esas condiciones, esas altas concentraciones de sal, tendría que haber vida, y él predijo, en las montañas más altas, en los hielos polares, debajo de la tierra, asociado a actividad volcánica. Nos ha llevado 150 años demostrar que tenía razón. Hay microorganismos que pueden vivir en condiciones muy distintas, pueden colonizar muy distintos lugares, por lo tanto la vida en el universo está asegurada. La astrobiología busca estos organismos extremófilos en lugares aparentemente estériles para conocer más acerca de los límites de la vida. Felipe Gómez, investigador del Centro de Astrobiología de Madrid, ha recorrido muchos de estos lugares. Lugares como la cuenca del Río Tinto, donde la actividad volcánica ocurrida hace 350 millones de años creó la faja pirítica ibérica, la mayor concentración de sulfuros del planeta. La faja pirítica ibérica pasa por el subsuelo del Río Tinto. La pirita es un sulfuro de hierro, básicamente azufre y hierro reducido. Eso ha provocado la existencia de un metabolismo con unas bacterias que se llaman quimiolitótrofos, traducido del griego significa come piedras, que oxidan esa pirita. Son los que producen, a través de su metabolismo, las características que después vemos en el río. Un pH muy ácido y una gran cantidad de hierro. Aquí abunda la jarosita, un mineral que solo se produce en presencia de aguas ácidas cargadas de metales, como las de este río.
Por eso es muy difícil encontrarla en la Tierra, pero no en Marte. En 2004, el rover Opportunity descubrió jarosita en el suelo marciano. Este hallazgo confirmó que en el pasado hubo agua líquida, que hubo ríos y que alguno de ellos contribuyó a formar la jarosita que encontró el Opportunity. Hoy sabemos por las señales dejadas en su superficie que un gran océano cubría todo el hemisferio norte del planeta, lo que implica que tuvo que tener una atmósfera densa y una temperatura más cálida que la actual. Con estas condiciones más favorables, ¿se pudo haber originado la vida en Marte? Sí, así es. En aquel momento los dos planetas eran muy similares, muy parecidos. La evolución posterior que ha tenido Marte es debido a que tiene menor masa, menor gravedad. Por tanto, ha perdido su atmósfera, los gases se han escapado, se pierde el agua. Donde tenemos la gran duda, sabemos que ahora mismo en los casquetes polares hay una señal de agua. Si en el subsuelo pudiera mantenerse ese agua, habría posibilidades incluso hoy en día, pero eso es hipotético y tenemos que estudiarlo. Lo que sí sabemos es que en aquel momento el planeta fue habitable. Si hay alguna posibilidad de un ecosistema presente, tiene que ser en el subsuelo. Armando, estamos en un lugar realmente inhóspito. Una cueva sin apenas ventilación, a 30 metros bajo tierra. ¿Aquí puede existir la vida? Mira, esa es una pregunta bien interesante. Si fuera un entorno sin vida, porque uno podría pensar que todas estas estructuras cristalinas, ¿cierto?, están solamente formadas por la química, no hubiera necesidad de esto. Pero el hecho de que estemos usando estos trajes indica que estamos protegiendo algo, que los microorganismos que típicamente habitan en estas cavernas. Y como buenos microorganismos no son fáciles de ver. Si pudiéramos tomar una muestra y llevarla al microscopio y ver que hay ahí de las formaciones más desordenadas, las que no siguen patrones habituales, uno vería que hay microorganismos que están viviendo aquí de la oxidación o la reducción de distintos minerales que van generando ácidos que a su vez van recristalizando estos minerales dando formas curiosas. Es así como nos dimos cuenta en el inicio de que la vida microbiana era capaz de adaptarse y vivir en estas condiciones, y de hecho hay una variedad de microorganismos que tú solamente encuentras en cavernas como esta. Estos microorganismos han creado un ecosistema en ausencia de luz solar, la principal fuente de energía de muchos de los seres vivos de la superficie. Y aunque no es el lugar más recomendable para pasar unas vacaciones, al final puede ser el mejor entorno para que la vida perdure. Estamos hablando de un ambiente protegido de las condiciones externas, entonces afuera podría estar en pleno verano, aquí están las condiciones estables, podría estar en pleno invierno, las condiciones siguen igual de estables. Entonces el hecho de tener un ambiente protegido para la vida te permite pensar, elucubrar que en otros lugares, por ejemplo Marte, en los cuales ya se han detectado una variedad de cavernas, uno podría decir que los lugares donde tú podrías encontrar evidencias de vida sean justamente en las cavernas. Bajo tierra, la vida puede protegerse de uno de sus mayores peligros, la radiación ultravioleta. Y el lugar con los niveles de radiación más altos en nuestro planeta es el desierto de Atacama. Tiene que bajar un poquito más adelante. Estamos tratando de entender las adaptaciones de la vida microbiana a las extremas condiciones del desierto de Atacama, siendo una de ellas la alta radiación ultravioleta. Por las características de Atacama, de ser un desierto muy antiguo, la vida podría haber evolucionado en estos lugares para generar vida microbiana del tipo que no solamente tolera la radiación ultravioleta, sino que incluso podría ser capaz de usarla como fuente de energía. Y uno de estos lugares en los cuales sospechamos que podría este fenómeno estar ocurriendo y por lo tanto no podría encontrar ese tipo de especies, si es que existen, sería acá. Hace 150 millones de años, cuando en la Tierra reinaban los dinosaurios, el desierto de Atacama ya era un lugar extremadamente seco. Pero en los últimos 15 millones de años, sus condiciones se han vuelto aún más extremas, convirtiéndolo en el lugar más seco del planeta. La vida en estos sectores es altamente tolerante a la extrema desecación, altamente tolerante a la radiación ultravioleta.
hay formas de vida en el desierto de Atacama que son capaces de tener un metabolismo activo incluso en el estado de secado, o que no dependen de la cantidad de agua ambiental que está ocurriendo por largos periodos de tiempo. Todo eso hace, ¿cierto?, que el desierto de Atacama sea ya desde hace más de 15 años conocido como un buen modelo análogo de Marte. Los lugares más secos del desierto de Atacama son incluso más secos que Marte. Y si en esos lugares encontramos vida, uno dice, bueno, el problema de la desecación y el problema de la radiación ultravioleta al parecer no son limitantes extremos para la vida. ¿No será posible entonces imaginar que la vida también se puede adaptar de forma similar en el caso de Marte? Las distintas misiones de exploración nos han permitido ir conociendo cada vez mejor a nuestro vecino planetario. Maripaz Zorzano ha trabajado en el desarrollo de algunos de los instrumentos de exploración espacial que las agencias europea y americana han mandado en sus misiones a Marte. Con lo que hemos aprendido de las últimas misiones, podemos pasar de la pregunta de si Marte fue habitable en el pasado, que la respuesta es que sí. Existió agua líquida, existían elementos que existen también en la Tierra que son necesarios para la vida, como el nitrógeno, como el fósforo, como el azufre. Se han encontrado moléculas orgánicas y la siguiente pregunta es si fue habitable, estuvo habitado o aún más está habitado hoy en día. Las próximas misiones a Marte de la NASA y la ESA tendrán como objetivo el subsuelo del planeta rojo, con un ambicioso objetivo a largo plazo. La misión ExoMar lleva un taladro de 2 metros para analizar posibles biomarcadores y la composición y la textura del Marte actual a 2 metros debajo de la Tierra. Con eso aprenderemos cómo de habitable es todo el perfil de Marte en el sitio donde vamos. La misión Mars 2020 de NASA es otro rover tan grande como un coche de tamaño. Este rover lleva un taladro y a lo largo de su recorrido, según los científicos vayan encontrando lugares de interés, va a ir tomando muestras de unos 5 centímetros. Los va a meter en unas pequeñas cápsulas y va a quedar sellado en un cilindro en Jezero, abandonado hasta que una misión futura venga a buscarlo. Mars Sample Return será la misión encargada de traer estas muestras hasta los laboratorios de la Tierra para poder estudiar biológicamente el suelo marciano. Una oportunidad excepcional que, sin embargo, ya había ocurrido antes una vez. En 1976, las sondas Viking se posaron en el suelo marciano con instrumental biológico para tratar de detectar de forma directa la presencia o ausencia de vida en Marte. Los resultados no fueron concluyentes, pero ahora, varias décadas más tarde, nuestros conocimientos sobre la diversidad de vida en la Tierra y sobre Marte son mucho mayores. We've looked for the water and we've looked for habitable environments. Now it is time to actually look for life. And so how do we do that? And on Mars, or for that matter, Europa and Enceladus, we probably have to go under the ground. We probably have to look below the irradiated surface layer. And in order to go down, we have to be able to pull samples back up. And we need to be able to handle these samples off to life detection instruments, things that can actually look for the presence of at least Earth-based life and compounds and large molecules that would indicate the presence of life. Buscar vida en el planeta rojo implica elegir los lugares con mayor potencial para la habitabilidad. Y esto pasa por la presencia de un elemento imprescindible: el agua. The question of life on Mars is really about where is the water. And currently, there's no water on the surface of Mars. There's ice. But people think that there might be underground water, and deep underground, there could be environments to search for life. The problem is, it's not feasible to get to Mars with enough equipment
to drill to the depths that the water underground is likely to be, because that's likely to be kilometers down. But there is a location on Mars where there's water ice very near the surface, in fact, sitting on the surface, and that's near the northern and southern poles of Mars. En el año 2008, la sonda Phoenix aterrizó en el polo norte marciano. Un simple rasguño en su superficie confirmó la presencia de hielo de agua. ¿Pudo este hielo haber estado en forma líquida en una época reciente? Sometimes the polar regions of Mars are warm enough for the ice to melt, the near-surface ice. And in fact, those times occur pretty frequently. So something like 1 million years ago or 500,000 years ago, the place where the Phoenix mission landed probably had liquid water. Carol Stoker forma parte del proyecto Icebreaker Life, cuyo objetivo es perforar en las llanuras del norte de Marte este hielo situado a escasa profundidad y analizarlo en busca de vida pasada o presente. What is a more interesting question is there life on Mars now? In my opinion, we can determine the answer to that question by returning to a place we've already been, the Phoenix landing site, to search for evidence of modern life on Mars. And it really is a question that can be answered yes or no. It's not open-ended. You either find it or you don't. There's a very good chance that that environment is habitable today, or at least in recent times. And if there's life there, we should see it. La NASA y el Centro de Astrobiología han realizado campañas en distintos entornos análogos a Marte para probar el instrumental de la misión Icebreaker Life. Our tests here at Rio Tinto include a full-size mock-up of the Icebreaker lander, the drill that we have been proposed for Icebreaker, robot arm, and solid as a life detection instrument on the deck receiving that sample. So we are testing major components of the Icebreaker mission concept. Testing these technologies and testing our science operations at places like Rio Tinto give us a means to show that we are ready to take a life detection mission to Mars or to Europa and other places where life might or might have existed. El principal instrumento astrobiológico de la misión es SOLID, Signs of Life Detector, desarrollado por el Centro de Astrobiología de Madrid. We have developed biosensors that contain more than 200 antibodies that we have developed against microbes or part of microbes that we know here on Earth that can survive and develop in this environment that are similar or analogous to others that we have already identified on Mars. So if microbes here on Earth can thrive in these conditions that are similar to the ones on Mars, why not the system we use to detect this microbe can be used to detect them there? En el año 2017, la sonda Cassini se estrelló contra Saturno. Pero no fue un accidente. Formaba parte de un plan para proteger de cualquier contaminación biológica a sus lunas. Y es que algunas de las lunas de Júpiter y Saturno son, junto con Marte, los lugares con más probabilidad de albergar vida en el sistema solar. Hay unas lunas que desde el punto de vista astrobiológico son más interesantes que otras. Estas lunas que tienen el océano en contacto con la roca. Europa y Encélado son especialmente interesantes porque existe esa interacción entre la roca, que además está calentita, que tiene actividad geotérmica o hidrotermal, con el agua. Y ese agua líquida nos permite pensar en unas condiciones potencialmente habitables. Olga Prieto coordina en el CAP la investigación en geología planetaria. En estos laboratorios recrean experimentalmente ambientes como el de Marte o los de estos mundos oceánicos. Lo que hacemos aquí es reproducir las condiciones que hay
en los océanos que están debajo de esas capas de hielo. Reproducimos la temperatura, reproducimos las presiones y podemos ver los procesos que ocurren en esos océanos. La gravedad de Júpiter y Saturno contrae y expande estos satélites de hielo produciendo fricción y calor. Una actividad geológica que en ocasiones fractura la corteza, permitiendo al océano que hay bajo la superficie helada escapar en forma de plumas o géiseres. Esto es lo que observó Cassini cuando sobrevoló una de las lunas de Saturno, Encélado. Los instrumentos que llevaba la Cassini pudieron recoger esos materiales y analizarlos. Ese análisis lo que nos dijo es que había, aparte de vapor de agua, muchas moléculas orgánicas, como el metano o incluso otras moléculas más complejas. Entonces, con toda esa combinación de elementos, lo que nos lleva a pensar es que por abajo está pasando algo. Además de Encélado, otro satélite de Saturno está en el punto de mira de los astrobiólogos. El 14 de enero de 2005, la sonda Huygens aterrizó en Titán, revelándonos un mundo único en el sistema solar, con un ciclo de metano similar al del agua en la Tierra y una atmósfera densa de nitrógeno. Hasta el momento es el lugar más alejado del sistema solar en el que nos hemos posado. En los próximos años, nuevas misiones volverán a Titán y a las lunas de Júpiter. La exploración de posibles objetivos astrobiológicos está en marcha. Por otro lado, fuera de nuestro sistema solar, cada día se descubren más exoplanetas. Mundos orbitando otras estrellas a distancias imposibles para ser explorados. Entonces, ¿podremos llegar a detectar vida en ellos? We'll never have the possibility to travel to this planet. So the only way is to detect life by analyzing the spectrum, the luminosity emitted by the atmosphere of this kind of planet. And so we have to find some chemical elements saying that in this planet, most probably life is in action. Encontrar vida en lugares potencialmente habitables del sistema solar llevará tiempo. Nuestra mejor oportunidad, mientras tanto, es profundizar en el conocimiento sobre el origen de la vida y en el estudio de los microorganismos que habitan en lugares extremos. What is clear now is that one of the most important objectives of all space agency in the world is looking for life elsewhere, because this is an important question for the humankind. This is something that I would say that we need to know if we are alone or not, and this is a matter of time and the effort.